Muy buenas noches. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, le damos la bienvenida al webinar comercial del día de hoy, Estado actual del uso de agua de mar para procesos mineros, gracias a la empresa ERM Perú S.A., a cargo de nuestro expositor Aníbal Díaz, el cual es biólogo de profesión. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias Ambientales de la Universidad Agraria y la otra de Ciencia y Tecnología Marina de la Universidad Europea del Atlántico en España. Actualmente se desempeña como consultor principal en la empresa ERM Perú S.A., sucursal de Enverrinor Resource Manager, donde asesora a empresas líderes a desarrollar proyectos sustentables. Ha liderado equipos multidisciplinarios para colectar información de línea base, evaluar impactos ambientales y sociales, así como proponer medidas de mitigación. Su experiencia incluye procesos de debida diligencia, permisos, cumplimiento de estándares del IFC, Banco Mundial, diseño e implementación de programas de monitoreo para construcción y operación, cierre y abandono, procesos de participación ciudadana y planes de manejo ambiental. A su vez participó en estudios de impacto ambiental para proyectos de Latinoamérica, incluyendo sectores como minería, industria, electricidad, térmicos, hidroeléctricos y renovables, oil y gas e infraestructura. Adelante, expositor Aníbal Díaz, puede iniciar su presentación. Bien, muchas gracias Mabel por la presentación. Agradeciendo también al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por este espacio que me brinda, un espacio técnico. En el día de hoy voy a presentar un tema de actualidad, le podemos llamar así, sobre cómo estamos en general en Perú en el uso del agua de mar para procesos mineros. Esto tiene varias aristas, no solamente la arista, digamos, del recurso, el cual es el agua principalmente, en la cual hemos sabido que últimamente ha habido conflictos alrededor del uso del agua, pero también tiene algunos, digamos, vertientes sobre el procesamiento minero y sobre la factibilidad de los proyectos mineros. Así que el día de hoy vamos a presentar un breve repaso de cómo estamos aquí en el Perú y qué retos tenemos para, digamos, que esta tecnología sea de un uso mayor, ¿no? Así que nada, les pido cada 2 o 3 slides vamos a poder atender algunas consultas que tengan y bueno, con todo el gusto podré responderlas si así lo merita. Por favor, la siguiente. Bien, en primer lugar tenemos que situar geográficamente al Perú, ¿no? Lógicamente nosotros nos encontramos en una posición intermedia, digamos, ¿no? Entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio, que está más o menos en el grado 30 sur. Estamos en una zona, por lo tanto, sobre todo en el sur de Perú, bastante desértica, que está influenciada por la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, que es un sistema de vientos que es la que mueve, digamos, o genera la circulación de corriente frías, de aguas frías desde el sur hacia el norte. Esto es lo que causa las temperaturas bajas que tenemos en el mar peruano. Y este sistema del anticiclón del Pacífico Sur es básicamente nuestra bendición en lo que es un fenómeno, digamos, poco conocido por la mayoría de las personas, que es el afloramiento costero. Es un proceso por el cual la superficie del mar se enriquece de una forma exponencial por la llegada de aguas desde capas más profundas. Y esto no ocurriría si es que no existiría este sistema de presión atmosférico, que se ubica generalmente al norte de Chile y está en una posición con ligeros cambios dependiendo de la estación del año y dependiendo también
digamos, de las variaciones decadales, ¿no? Así como este anticiclón, digamos, nos trae un clima estable al Perú, unas corrientes frías, pues también es el responsable en gran medida que la costa peruana sea o presente un clima desértico mayormente, ¿no? Como sabemos, estamos en el norte del Perú, en una latitud 5 grados sur, y hacia el sur del Perú, hacia el límite con Chile, estamos alrededor de los 17, 18 grados sur, lo cual a esta misma altura en Sudamérica estaríamos más o menos en Río de Janeiro, para darles una idea, ¿no? Y claro, lógicamente hacia el otro lado el clima es muy diferente, es un clima totalmente tropical, que no experimentamos en este lado del Pacífico. Y eso es básicamente por el agua fría que no genera o no permite la evaporación y la lluvia. Ese es el contexto del país, así que tenemos una franja desértica, como podemos ver ahí en la lámina, desde el norte un gran desierto, que es el desierto de Sechura, digamos que es el desierto más extremo que tenemos. Luego tenemos una franja central que es conocida como el desierto peruano, pero en realidad esta franja central está cruzada por una serie de ríos que vienen desde la cordillera, digamos, hacia la costa. Son un número importante de ríos que van atravesando esta franja desértica. Y luego tenemos lo que llamamos la proyección norte del desierto de Atacama, que como ustedes saben, digamos, su núcleo queda justamente en la región de Atacama, en Chile, y se proyecta hacia el norte, hasta el sur de Perú, más o menos a la altura de Pisco, un poco más al norte. Este es el ambiente, digamos, la situación geográfica, y en esa misma área desértica tenemos también muchos proyectos mineros, ¿no? Si podemos ver ahí en la lámina de la mano izquierda, en esos puntos rojos, lo que estamos viendo es la conocida franja del cobre. Es un área geográfica donde hay muchísimos proyectos mineros de cobre. Lógicamente hay unos recursos bastante importantes y minas muy importantes en plena explotación, ¿no? Entre ellas en el Perú tenemos Cuajone, Toquepala, que son minas históricas, y nuevos proyectos como por ejemplo Quellaveco, Zafranal y otros, ¿no? Entonces, esta franja de costera desértica, que tiene una amplitud entre 30 a 100 kilómetros, en el Perú es atravesada por más o menos unos 62 ríos. 25 de estos 62 ríos se secan en estiaje, es decir, en época como esta, en nuestro invierno, no traen agua, ¿no? Entonces, es un porcentaje importante. Estamos hablando de más o menos un 30% de la cantidad de ríos. Y los ríos de la costa representan el 2.18% del recurso hídrico del país, pero sin embargo, esa misma región, la costa, presenta el 58% de la población, o concentra ese 58% de la población. Entonces tenemos una contradicción. Lógicamente tenemos la menor cantidad de agua del país, pero la mayor población en número de habitantes, ¿no? En ese contexto, digamos, es que se desarrollan los proyectos mineros, ¿no? Lógicamente, una costa bastante concentrada en términos poblacionales, con una demanda de agua para consumo humano y también para otras actividades como la agricultura muy fuerte, y lógicamente proyectos mineros ubicados en esa franja, en esa cuenca, ¿no? Muchos de ellos. Siguiente. Bien, entonces, como hemos visto anteriormente, tenemos una combinación de condiciones geográficas y de demandas que hacen que el Perú sea, digamos, sensible al uso, ¿no? Y a la calidad, digamos, del agua dulce en la costa, principalmente.
El agua define lógicamente la factibilidad técnica de la mayoría de los proyectos mineros, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad de agua, ¿no? Sabemos que muchas veces hay proyectos que han sido desestimados porque no han podido demostrar la no afectación, por ejemplo, de cuerpos de agua. El agua que consume la minería parecería una cifra mayor respecto del volumen total de agua que se consume, pero digamos los datos que tenemos, los datos oficiales de la ANA, es que el agua que consume la minería, agua dulce, y agua en general, ahora vamos a ver que el agua marina también, equivale a más o menos al 1.05% de la demanda de agua del Perú. Es decir, no es que sea el principal consumidor de agua, pero sí quizás el más conflictivo o el que está más siempre en los medios, ¿no? En los proyectos mineros siempre están vinculados a este tema. Sabemos que el agua, en lo que respecta a los conflictos socioambientales, digamos, los temas de conflictos socioambientales relacionados con el agua son más o menos entre el 30 al 60% del total de los conflictos. Quiere decir que de 10 conflictos, entre 3 y 6 conflictos se originan por un tema de agua, ¿no? Lo cual es muy sintomático, y viendo la realidad del Perú, como hemos visto en la lámina anterior, pues no nos debería llamar la atención, porque hemos visto en la situación en que nos encontramos. De hecho, Lima es, después del Cairo, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, y eso no es un dato menor. Muchas veces nosotros nos olvidamos, los que vivimos aquí en Lima, que estamos en un desierto, pero esa es la condición en la cual estamos, ¿no? En la vertiente del Pacífico, como hemos visto, hay 33 operaciones mineras, o sea, 33 minas activas que usan el agua que drena hacia la cuenca del Pacífico, ¿no? Además, hay 12 proyectos en cartera. Cuando digo en cartera es que están en algún grado de desarrollo ya más allá de la exploración, en prefactibilidad o factibilidad, y que están próximos lógicamente, entrar a operación. Y tenemos 57 proyectos en exploración avanzada, ¿no? Entonces, eso es para que tengan una idea de más o menos el volumen de proyectos mineros que tenemos en esta parte del país. Adicionalmente a ello, últimamente la Autoridad Nacional del Agua ha venido haciendo un trabajo técnico de delimitar y zonificar estas cabeceras de cuenca, en general de todo el país, no solamente de la vertiente del Pacífico, pero de todo el país, implementando una metodología para esa delimitación y implementando medidas especiales de protección y conservación de recursos hídricos en lo que se llaman las cabeceras de cuenca, que es, muchas de las veces, son zonas geográficas donde están las nacientes de los ríos. En otras ocasiones no es así. Hay un debate técnico alrededor de que si la parte más alta es la cabecera de cuenca o no es la cabecera de cuenca, pero en un sentido práctico, el ANA está usando metodologías, digamos, que están privilegiando el tema del grado de desarrollo de la cuenca para esa zonificación. Y eso lo que conlleva es a que muchas de estas operaciones que estamos viendo aquí se ubiquen o en las cabeceras de cuenca o muy próximas a las cabeceras de cuenca. Entonces, ahí, digamos, potencialmente mirando hacia el futuro, mirando el trabajo que viene haciendo el ANA, nuevamente tenemos que ver con mucho cuidado todo lo que signifique el uso del agua y la eficiencia en el uso del agua en general. La siguiente, por favor. Bien, entonces hemos visto cómo está el agua dulce, recurso escaso. Estamos en una situación muy particular geográficamente. Hay unas demandas, hay unos conflictos, todos son... Y entonces, ¿qué alternativa tenemos, digamos, como país? ¿Qué alternativas tenemos hacia adelante para compatibilizar, digamos, este desarrollo minero y el uso del agua? Tenemos el agua de mar.
lógicamente como una alternativa. El agua de mar, en teoría, es una fuente inagotable de agua. Eso es teóricamente, digamos, sabemos que hay un ciclo hidrológico y que el mar es el depósito final, digamos, de los ríos y de todos los vertidos humanos. Así que, en teoría, el nivel debería permanecer estable, y eso es en teoría porque ahora tenemos el calentamiento global que está haciendo que más bien los niveles de agua suban, los niveles del agua de mar suban, y en teoría el volumen sea mayor. Pero bueno, esa es materia de otra discusión. En lo que respecta, y digamos en la escala de tiempo de los proyectos mineros, es una fuente de agua que está ahí y que podemos aprovechar. Además, en el caso que un proyecto ubicado en estas condiciones, digamos, se decante por el uso de agua de mar, se asegura un abastecimiento independiente, ¿no? Este es un buen punto, en el sentido en que no está compitiendo directamente con el uso del agua con otros usuarios, como sí ocurre en el caso que tome agua dulce de algún punto del río, de alguna ubicación particular de la cuenca. Entonces, aquí podría tener un abastecimiento independiente digamos, de otros usuarios y otras demandas que pueda tener. Vamos a ver las particularidades, porque lógicamente cuando hablamos de que tenga un abastecimiento independiente, eso también puede abrir otras expectativas de uso, y no solamente para un uso minero, sino quizás también para un uso poblacional. Pero eso es materia también de otra discusión mucho más amplia que esta. Hay otra ventaja de tener al agua de mar como fuente, y es que dependiendo de la naturaleza del mineral, digamos, y del proceso, en algunos casos, o quizás en muchos casos, no se requiere la desalinización del agua, o se requiere la desalinización de un porcentaje menor de esa agua de mar. Digamos, a diferencia de lo que es el uso de agua de mar para un consumo poblacional, donde forzosamente necesitamos desalinizar y tratar esta agua. En el caso de la minería, muchas veces el agua de mar se usa, digamos, sin un tratamiento de este tipo. Entonces, digamos, el costo involucrado estaría principalmente en lo que es el costo del bombeo desde el mar hacia la operación minera, ¿no? Como les digo, esto va a depender mucho del tipo de procesamiento que requiere el mineral. Particularmente, a veces sí se necesita desalinizar algún porcentaje, pero quizás para unos usos que no son necesarios, por ejemplo, para agua de lucha contra incendios, o para agua para algún uso particular en el campamento, etcétera, ¿no? Pero digamos, como proceso minero es factible usarlo en muchas ocasiones sin la desalinización. Otro punto que me gustaría compartir es que entonces la ubicación de la planta de osmosis inversa, RO, esas son las iniciales en inglés de osmosis inversa, que es reverse osmosis, determina la necesidad de tener un efluente al mar, o tener ¿no? Lo que es conocido como salmuera, que es el agua de rechazo una vez que el agua es tratada por este proceso de osmosis inversa. Y digamos, si la planta de desaladora o desalinizadora se ubica, digamos, junto o muy cercana a la operación, ese rechazo podría usarse, o sea, podría disponerse, mejor dicho, junto a los otros residuos mineros de la operación, como son, por ejemplo, los relaves mineros. Entonces, es una alternativa. Y en el caso no sea así, y la ubicación de la planta de osmosis inversa sea muy costera o muy cerca del mar, entonces no va a quedar otra que diseñar sistemas de efluentes al mar, ¿no? De esa salmuera de rechazo. Entonces, adicionalmente, ¿qué otra ventaja tenemos de la aplicación de esta tecnología? Es que en el caso de las tomas de agua de mar, que son necesarias, lógicamente, para
para conducir el agua desde el mar hacia la operación minera, se pueden aprovechar algunas estructuras preexistentes, como por ejemplo muelles, ¿no? Y muelles hay muchos en la costa del Perú y podría fácilmente asociarse una infraestructura que ya existe a una toma de agua de mar que se proyecte más adelante. Siguiente. Bien, no sé si, Mabel, ¿tenemos alguna consulta hasta el momento? Si no, para continuar. Todavía no tenemos consultas. Perfecto. Bien. Entonces, parecería que tenemos el problema solucionado, digamos. Tenemos el recurso, el agua de mar, pero, digamos, como toda tecnología, hay complicaciones y hay retos que superar. Y, digamos, el principal reto que tenemos aquí en el Perú es la vida marina, ¿no? Es una bendición que vivamos en un sitio con tanta productividad biológica en el agua de mar, pero, digamos, para lo que es el análisis ambiental de la toma de agua de mar, pues esto nos complica, ¿no? Nos complica en qué aspectos, ahora los vamos a pasar a detallar, pero el agua de mar no es agua destilada, es un líquido que contiene células, comenzando por el fitoplancton, son organismos biológicos que realizan la fotosíntesis, lógicamente eso produce clorofila y produce la productividad del mar. Ese fitoplancton es a su vez alimento del zooplancton, que también encontramos en grandes cantidades aquí en el mar peruano. Y ese zooplancton a su vez es alimento de náuplios, larvas y peces de diferentes tallas, desde anchovetas hasta peces mucho más grandes, como el jurel, etc. Entonces, ahí viene la gran cadena biológica, digamos, que hay en el mar peruano. Y esto favorecido por este proceso de afloramiento costero que les mencioné al principio. Entonces, digamos, estos son grupos de organismos que existen en el mar, que están digamos, en diferentes densidades, en diferentes proporciones, y lógicamente también están los peces y los huevos de los peces en el momento en que los peces desovan. Y lógicamente que cada uno de estos huevos es un adulto potencial, es un pez potencial para el futuro, y por lo tanto si uno toma agua de mar, tiene que considerar que dentro de esa agua que está tomando existen todos estos organismos, ¿no? Entonces, repasemos un poco la productividad biológica del mar peruano. La clorofila A, que es un pigmento, como ya lo había mencionado, que está dentro de las células que realizan fotosíntesis, y eso nos da una indicación de cuán abundante puede ser el fitoplancton de alguna forma. Varía en el mar peruano entre 1.2 y 6.7 miligramos por cada metro cúbico de agua de mar. Y esto es un número grande en estándares internacionales, ¿no? Es un número apreciable. Como hemos visto, los nutrientes en superficie, que son arrastrados desde las capas profundas hacia la superficie del mar, están en gran proporción por estas corrientes ascendentes, estos afloramientos costeros, y tenemos entonces valores, por ejemplo, de fosfatos, nitratos y silicatos, que son altos también en comparación con otras regiones del mundo, y que lógicamente sustentan la vida biológica que vemos en el mar peruano. Se calcula que la producción primaria, que es un término que acuñamos nosotros digamos, la capacidad que tienen los organismos biológicos de producir carbono. Al final todos estamos hechos de carbono, todos los seres vivos. ¿Y cuál es esa medida? Más o menos en el mar peruano es de 3 a 4 gramos de carbono por metro cuadrado por día de producción primaria, lo cual es también bastante, ¿no? O sea, habla de la capacidad de producir vida, de alguna forma, que tiene el mar peruano. Ahí estoy poniendo algunos valores de promedios, y cuando hablo de promedio porque también hay picos,
Hay valores, en algunos casos vamos a ver cuando hay grandes floraciones de algas, de fitoplancton. Lógicamente hay valores muchísimo más grandes de lo que estamos viendo ahí, pero estamos hablando de 1000 por 10 al cubo células por litro, por ejemplo, o 1000 por 10 a la 6 células por metro cúbico. Es una cantidad muy grande. Lo mismo en zooplancton, y lógicamente esto trae una mayor cantidad de huevos, de peces, larvas de peces, moluscos, equinodermos, larvas de invertebrados, crustáceos. Los crustáceos también tienen larvas que tienen una vida pelágica, es decir, que andan en la columna de agua en algún momento, en los famosos nauplios, y etcétera, ¿no? Entonces, el agua de mar no es no es agua destilada, está llena de vida, y particularmente está llena de vida en el Perú. Siguiente. Bien, entonces, este es el reto que tiene la tecnología en el Perú. Y desde el punto de vista ambiental, ¿qué encontramos, no? Aquí encontramos dos principales impactos, digamos, de este ingreso del agua de mar hacia las tuberías de captación. Uno es el ingreso en sí, ¿no? O sea, la capacidad que tienen estas tomas de que los organismos marinos atraviesen estas barreras físicas de la toma de agua y entren con el flujo hacia las tuberías y luego sean impulsadas hacia las plantas de procesamiento. En inglés eso se llama entrainment, o ingreso, entrada, digamos, ¿no? de estos organismos. Ese es un primer grupo de impacto que tenemos que analizar en cada situación particular. Y el segundo impacto es lo que se llama el atrapamiento. Es decir, cuando ya los organismos son arrastrados de alguna forma por este flujo de ingreso y chocan en las rejillas o en cualquier otra estructura que tenga el sistema de captación, y, digamos, este flujo haga que las especies queden, como su nombre lo indica, atrapadas y no puedan nadar o escapar o eludir este flujo. Entonces ese es el segundo grupo de impactos conocidos por estas tecnologías de tomas de agua. Entonces, ¿qué tenemos frente a ello? Frente a ello tenemos guías o algunos, digamos, orientaciones que nos pueden dar algunos organismos internacionales, como por ejemplo el IFC del Banco Mundial. El IFC es la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que tiene guías ambientales para justamente proyectos. En el caso de lo que es el ingreso de vida marina, no necesariamente está en la guía minera, ¿no? Sino en la guía de plantas térmicas. ¿Y por qué es así? Porque, digamos, las plantas térmicas o las plantas de generadoras de electricidad, principalmente en Estados Unidos, fueron de las pioneras que comenzaron a usar agua de mar para los sistemas de enfriamiento de sus procesos de producción de electricidad. Entonces, son las primeras que experimentaron estos tipos de impactos, ¿no? Y por eso es que está ahí esta guía. ¿Y qué dice esa guía? Dice, limita, por ejemplo, la velocidad de ingreso, ¿no? Ahí, como podemos ver en la imagen número 2, abajo a la izquierda, este atrapamiento de las especies se limita esa velocidad a 0.15 metros por segundo. Es decir, para el IFC, una velocidad superior a ese flujo de 0.15 metros por segundo incrementa el riesgo que las especies queden de alguna forma atrapadas. Si el diseño hace que esa velocidad sea menor, hay mucho más chance que las especies puedan evitar este atrapamiento. También el IFC establece lo que se llama el sistema de manejo y devolución de peces. Es decir, en el caso que las tomas de agua, por ejemplo, sean tomas de agua abierta, es decir, que no tengan estas rejillas que estamos viendo aquí, sean canales, que tengan una forma que los peces
puedan regresar o retornar al mar de alguna forma, ¿no? Y hay varios sistemas que vamos a ir viendo en la presentación. También sugiere el uso de pantallas de malla fina, ¿no? Como estamos viendo en la número 1, por ejemplo. Es decir, que el tamaño de la abertura de esas rejillas sea lo más pequeño posible, y esto hace que organismos de cierta talla ya no puedan ingresar, ¿no? La reducción del flujo también, como hemos visto, y el monitoreo de la eficiencia de esta metodología. Esto es lo que nos plantea el IFC en general como medidas de manejo ambiental, medidas de mitigación, digamos, de este impacto, de estos dos impactos. Tenemos también la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la USEPA, y la USEPA también tiene lineamientos. La USEPA nos habla de una malla de 14.2 milímetros por 9.5 milímetros, o 6.35 por 12.7 milímetros en lo que es la abertura de malla, ¿no? de ese sistema de toma de agua de mar. Entonces tenemos ahí dos lineamientos. En el Perú no hemos llegado a ese grado de sofisticación aún, pero digamos, tenemos unos lineamientos internacionales que podemos usar. Respecto a los aspectos técnicos para la toma de agua de mar, entonces ya un poco resumiendo por lo que hemos visto, aquí hay algo importante que me gustaría comentar, ¿no? Que el análisis de alternativas tiene que considerar el punto de vista de la disponibilidad de la franja costera para la instalación de estos tipos de sistemas. Uno llegaría a pensar a un primer vistazo del mapa del Perú. Bueno, tenemos casi unos 3.000 kilómetros de costa, si no es más, y entonces en esos 3.000 kilómetros podríamos instalar en cualquier sitio. Y en verdad eso no es así. Yo he participado en varios procesos de análisis de alternativas para ubicar justamente estas estructuras, y no es tan fácil. Las zonas costeras están bien, digamos, mapeadas, están divididas, hay usuarios, hay diferentes usuarios, pescadores, hay ciudades, hay vertimientos, hay ríos, hay zonas protegidas. O sea, en realidad, cuando vamos quitando todas esas zonas, zonas de protección, zonas de uso por la marina, puertos, etcétera, nos vamos quedando ya con un número cada vez más reducido de alternativas de ubicación. Y eso es así, y probablemente sea cada vez mucho más complejo encontrar un sitio disponible para la instalación de esta tecnología. Entonces, tenemos que considerar, digamos, la disponibilidad de la franja costera al momento en que hagamos este análisis de viabilidad técnica de la implantación de esta tecnología. Además, tenemos que considerar la productividad biológica, como ya había explicado anteriormente. Por ejemplo, la presencia de bancos de recursos bentónicos, o sea, todo lo que nosotros llamamos bentos, pero en realidad son los mariscos, las conchas, los cangrejos, todos los animales que viven en contacto con el fondo marino, que se llaman bentos, y que generalmente crecen en aglomeraciones llamadas bancos de recursos bentónicos, y que tienen una alta sensibilidad biológica, y que son lógicamente sitios de extracción pesquera por la pesquería artesanal principalmente, ¿no? Entonces, imagínense colocar una toma de agua cercana a un ámbito así, puede más bien ser un problema más que una solución, ¿no? Otro aspecto a considerar tiene que ver con la profundidad de la toma de agua de mar. Generalmente más profundo es mejor, porque, digamos, la productividad biológica, como hemos visto, se da más en la zona, lo que llamamos zona fótica, o zona donde la luz puede entrar, y es la zona más productiva. Mientras más profundo esté, teóricamente es mejor, y el impacto es menor a las especies que están digamos, en las capas superficiales. Esto sin quitar, lógicamente, de vista que existen también especies que viven en relación al fondo marino. Entonces tenemos que,
digamos, como medida general, buscar o tratar de buscar zonas profundas. Otro aspecto a considerar es la presencia de turbidez o sólidos en suspensión, y eso ya un poco más que mirando el impacto de la tecnología hacia el medio marino, aquí es al revés, aquí sería el impacto del medio marino hacia la tecnología, ¿no? Se trata de evitar zonas que sean muy turbias, porque se tendría que hacer, digamos, decantaciones o tendría que hacerse un tipo de purificación en el caso que se necesite eso para consumo humano. O también los sólidos en suspensión, esta turbidez tiene la capacidad de también erosionar las tuberías, en caso sea de un material que se pueda erosionar, o las bombas en general. Entonces no es, digamos, muy apetecible que estas tomas de agua se ubiquen en zonas muy turbias, ¿no? También tendríamos que considerar la metodología para la toma de agua de mar. Hemos visto que hay diferentes tecnologías, hay sistemas de tomas de agua que se llaman activas, es decir, que están succionando el agua en forma permanente a un flujo de una forma directa. Hay tomas que se llaman pasivas, es decir, que el agua entra casi por gravedad hacia la toma, con un flujo muy casi imperceptible, podríamos decirlo, y el bombeo se hace ya en un extremo de la tubería, ¿no? Eso, digamos, por lo general y por principio es mucho mejor para las especies, porque, digamos, este flujo de agua eh, puede causar un daño a los peces, como hemos visto, ¿no? Y, digamos, es mejor que las tomas de agua, digamos, por principio, sean hechas de una forma horizontal al fondo, ¿no? Y esto tiene una explicación biológica, y es que justamente los peces tienen lo que llaman la línea lateral, que es una línea que recorre ambos lados del pez, y es por la cual los peces pueden sentir, digamos, de alguna forma, los cambios de presión. Y al momento de sentir ese flujo, digamos, de arrastre hacia la toma de agua, ellos tranquilamente podrían sentir y evitar el flujo. Pero si la toma es una toma vertical, lógicamente el pez tiene mucho menos posibilidad de sentir ese arrastre hacia, en la verticalidad, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la sugerencia es que la toma sea, en la medida de lo posible, una toma horizontal. Y también considerar si es que la toma se va a realizar desde el fondo marino, desde un muelle, una playa, etcétera, ¿no? Hay diferentes alternativas. Y lógicamente mitigar los impactos en el diseño. Aquí, digamos, la sugerencia en general para aquellos que están involucrados en el diseño de proyectos mineros es que, digamos, si es que hay dinero que gastar en un proyecto minero relacionado a una toma de agua, el dinero se debe gastar en esta fase de análisis, porque una vez que ya está construido y se quiera comenzar a mitigar sobre la marcha, no es aconsejable para un proyecto. Es mucho mejor evitar a toda costa estos tipos de impactos y, lógicamente, ahorrarnos un dolor de cabeza tanto al proponente del proyecto como también, lógicamente, al medio biológico y a las personas que consumimos y vivimos también del mar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, antes, no sé si estamos todavía en el video, Mabel. Todavía no, ¿no? Todavía. Perfecto, perfecto. Bien, aquí vamos a hablar de lo que ya había comentado preliminarmente, ¿no? Algunas consideraciones de diseño. Hablé de, por ejemplo, el tema de las floraciones algales, la cantidad de algas que pueden presentarse en ciertos momentos en el mar. Particularmente el mar peruano es extraordinariamente propenso a este tipo de situaciones. Esa es una publicación, un paper que tuve el gusto de participar detectando, por ejemplo, una floración algal en el año 2004, ya con los sensores remotos que habían en esa época, donde se ve en la bahía de Paracas justamente la gran proliferación de algas que ocurrió
en el mes de abril del año 2004, ¿no? Eso causó una gran cantidad de proliferación algal y niveles de oxígeno que llegaron a ser casi cero, y valores de turbidez muy altos también, ¿no? Que es lo que no queremos, en particular en una toma de agua, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de estas grandes floraciones algales y cómo se deberían evitar en el diseño, tratar de evitar estas zonas, porque lo que vamos a hacer es prácticamente dañar, digamos, de alguna forma el sistema con estas células que se reproducen en gran cantidad, y vamos a ver que no es un problema menor, es un problema que puede causar, digamos, algunas complicaciones en la operatividad de la misma planta y del procesamiento mineral. Lógicamente, en el caso de Paracas es más extremo porque, digamos, no hay mucha circulación de agua en ciertos momentos por condiciones de corriente, y bueno, se causan este tipo de eventos, ¿no? De floraciones algales. Siguiente. Es una imagen de medusas, perdón, esa, exactamente. Digamos, las medusas son organismos que son muy poco conocidos, digamos, muy poco estudiados. Se les ha catalogado casi como más como una plaga, pero en realidad son organismos que conocemos muy poco y que juegan un rol también muy importante en la ecología marina. En el caso del Perú hay pocas investigaciones en medusas. Yo conozco, hay una o dos personas que tienen algunas publicaciones sobre cómo es la biología de estas especies, pero digamos en forma recurrente y dependiendo de la estación del año, particularmente cerca del otoño, al final de la primavera, es muy usual eh, registrar este tipo de boom, que le llaman, ¿no? Boom o proliferación en masa de medusas. Y lógicamente que más allá del tema estético, para una toma de agua no es lo óptimo, ¿no? En este caso, del ejemplo, son medusas grandes, pero también hay organismos, digamos, o especies que llegan a tallas menores y que en grandes cantidades, ¿no? Pueden llegar y pueden incluso entrar a estos sistemas de tomas de agua de mar y colapsarlas. Entonces, lógicamente que tendría que haber un estudio muy detallado y previo de la ocurrencia de este tipo de fenómenos, ¿no? Particularmente yo lo he visto, lo he vivido en muchos sitios de la costa peruana. En la bahía de Sechura, por ejemplo, ha sido muy común este tipo digamos, de proliferación en grandes cantidades, ¿no? De especies tanto grandes como pequeñas. Siguiente. Bien, y continuando con los ejemplos prácticos, a la izquierda pueden ver una foto. Esa es una toma de agua de mar, como es un pedazo de una toma de agua de mar que se sacó para un mantenimiento, porque, bueno, en un momento no estaba funcionando y había la gran incógnita de qué estaba pasando, por qué no estaba operando. Y claro, lógicamente cuando fueron a ver, vieron lo que ustedes están viendo, o sea, la proliferación, digamos, de balanos, en este caso, son unos organismos animales que viven en contacto con sustratos duros y lógicamente se asentaron en la toma de agua de mar y la llegaron a colapsar, ¿no? Entonces, lógicamente, el agua no pasaba, no circulaba, no entraba y en la planta no sabían qué ocurría. Entonces, es muy importante la forma en que esté diseñada la toma para que justamente se eviten este tipo de cosas. Y particularmente en el mar peruano, hay garantía, le podría decir así, que si uno pone algo en el mar, en unos cuantos meses acabe como lo que está en la foto. Digamos, si es que no se toman las medidas de control respectivas en el diseño, ¿no? Es una garantía que va a terminar de esa forma. Otro punto, digamos, que tenemos que tener atención es a la presencia de las famosas praderas de macroalgas. En este caso son varazones de los rizoides de estas macroalgas que hay en playa
y que lógicamente, dependiendo de la intensidad de estas varazones, también pueden ser un problema en el caso que, por ejemplo, las tomas de agua estén en la playa, ¿no? Podrían también llegar a colapsar o a taponear el ingreso de las tomas de agua. Entonces, hay muchos de estos detalles que pueden ser cruciales al momento de diseñar un buen proyecto minero. Siguiente. Y los fondos marinos que veníamos conversando, digamos, las personas que no tienen experiencia o no conocen quizás a profundidad, suelen pensar que los fondos marinos son sitios yermos, son sitios donde no hay vida marina, no hay vida de ningún tipo, y de repente en algunos momentos es así, pero en muchos sitios del mar peruano no es el caso. Y es el caso que más bien es al contrario, está lleno de vida marina, hay algas, hay conchas de abanico, como estamos viendo en la foto de la izquierda, hay cangrejos, hay una serie de hábitats que hacen que la proliferación de los fondos marinos en el Perú sea particularmente interesante, y hay grandes poblaciones de muchos recursos que son explotados, ¿no? Y que son también consumidos por nosotros, ¿no? En nuestra gastronomía principalmente. Entonces, por esa alta sensibilidad que tienen estos recursos de los fondos marinos, tendríamos que tener consideraciones al momento de diseñar nuestros proyectos, ¿no? Siguiente. Ya tenemos preguntas. Bien. Sí, ¿me pueden ayudar con las preguntas, por favor? Primera pregunta del participante Juan Medina. ¿Qué alternativas hay para la disposición del rechazo o salmuera adicional a vertirla en la relavera? Sí, esa es una buena pregunta relacionada a los espacios, ¿no? Lo que se tiene que considerar ahí es básicamente qué volumen de rechazo esperamos, ¿no? En cuanto a metros cúbicos, y eso proyectarlo al tiempo de operación de la mina, y lógicamente hacer el cálculo del volumen en el caso de la relavera, por ejemplo, si es que ese va a ser el sitio donde se va a disponer la salmuera, o de qué forma se va a disponer la salmuera. Por ejemplo, si es que la sal en general tiene algunas propiedades corrosivas conocidas, y lógicamente ubicarla en zonas donde hay estructuras, como por ejemplo concreto, no es una buena idea. Entonces quizás habría que buscarle lugares específicos dentro de la relavera para ubicar estas salmueras, en el caso no se quiera hacer alguna mezcla con el relave en sí, ¿no? Entonces hay que hacer cálculos, lógicamente, de volúmenes y de cómo es el comportamiento geoquímico, digamos, de alguna forma, de la salmuera en contacto también con el relave, ¿no? Sí, si hay otra consulta. Sí. Pregunta número 2 del participante Julio Rojas Echenique. ¿Hay legislación sobre el uso de agua de mar? Bueno, ahí lo que existe en el Perú es la zonificación de uso de agua de mar que ha hecho el ANA. Ha zonificado la costa peruana digamos, distancias a la costa, y también a nivel latitudinal por su cercanía a puertos, a centros urbanos, y ha asignado ciertas categorías, ¿no? Entonces, esas ciertas categorías están relacionadas a los diferentes estándares de calidad ambiental de medio marino, ¿no? Pero digamos, como una legislación en sí o guías técnicas detalladas del uso del agua de mar, no conozco. Pregunta número 3 de Madeleine Belec. ¿Causaría un desequilibrio la desalinización del agua de mar en ciertos sectores del litoral costero? ¿Las macroalgas se verán afectadas? Bueno, en general, como hemos visto, la mayor afectación, si se puede llamar, está en aquellos organismos que
que digamos que tienen una vida flotante, llamarlo así, y que pueden ser arrastradas por las corrientes que no tienen capacidad de movilizarse, ¿no? Por su propia cuenta. Y esas son los organismos unicelulares, que digamos, no tienen ninguna capacidad de digamos, evitar el ingreso o el atrapamiento por las tomas. Llegar hasta justamente saber si va a haber un desequilibrio o no es materia de un estudio particular. No se pueden hacer generalizaciones a toda la costa. Hay que estudiar caso por caso y punto por punto, dependiendo de la complejidad de cada proyecto. Justamente para eso estamos los especialistas, para determinar eso. Siguiente pregunta del participante Roy Hander Quispe. ¿La disposición directa de la salmuera al mar tiene algún impacto en la biología marina? Sí, Mabel, si me permites con esa pregunta, justamente estamos en la lámina que le podemos dar respuesta. No sé si puedo presentarla y darle respuesta. Sí, en todo caso, y digamos, tanto a esta última pregunta como a la anterior, podría ayudarme esta lámina para responder, ¿no? Tenemos que hacer estudios detallados, lógicamente, en cada propuesta de ubicación de una toma de agua de mar, ¿no? Hemos visto que el plancton es importante, estudiar la oceanografía, o sea, las corrientes, cómo varían estas corrientes, para dónde van, en qué escala debe hacerse ese estudio, probablemente un año como mínimo, para saber qué pasa en verano, qué pasa en invierno, si hay algún cambio. No podemos diseñar tomas de agua de mar con información flaca de pocos meses y llegar a conclusiones que nos lleven a error, ¿no? Como hemos visto, la inversión tiene que hacerse en esta etapa de diseño. Asimismo, ¿qué variaciones hay tanto en el espacio como el tiempo de estos organismos marinos, ¿no? Y hacer la evaluación de impacto justamente por la pérdida de estos individuos. Existen diferentes formas de evaluar estas mortalidades, tanto de la toma como del rechazo, que es la última pregunta que me hicieron. Incluso hay, por ejemplo, en Chile, tengo un colega que está usando tintura, por ejemplo, para poder ver cómo son esos flujos y teñir a ciertos organismos para ver cuál es la tasa de ingreso hacia las tomas de agua de mar en operación. Todo lo que corresponde al mapeo de los fondos marinos o de los recursos bentónicos en el área de la toma de agua de mar, pero no solo en la toma, también en la descarga, son importantes, y acá viene la respuesta a la consulta que me hace el participante, porque estamos viendo en esta lámina cómo se comporta un vertimiento en el mar de lo que llamamos el rechazo o la salmuera, ¿no? Como todos sabemos, el mar, el agua marina es un fluido, y el fluido tiene una densidad, es decir, tiene un peso dependiendo del volumen, y esa densidad del agua de mar es diferente en el caso de la salmuera, porque en la salmuera están los solutos, están en una concentración mayor que en el agua de mar, y por lo tanto esta pluma de rechazo, al momento de verterse al mar, tiene lo que llamamos los especialistas una boyanza negativa, es decir, esta pluma al verterse en el mar, en vez de salir a la superficie, tiende a movilizarse por los fondos marinos. Y esto es por la densidad que tiene la salmuera, ¿no? Más densa que el agua de mar. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de modelamiento de estos vertimientos de estas salmueras, y como podemos ver, van justamente hacia el fondo, y justamente ese es el riesgo, y por eso es que tenemos que tener muy bien mapeados los fondos marinos, para que estas cosas, estos efectos indeseados no ocurran. O si va a haber una salmuera de ese tipo, se diseñen en zonas donde no hayan recursos marinos importantes, o se hagan formas de difuminar, se le puede llamar así, o de diluir esta salmuera de una forma más rápida, ¿no? Entonces son todas alternativas de diseño, pero que todas parten de los estudios ambientales que tenemos que hacer de base para tomar las decisiones. Así que en este proceso interviene no solo la biología, pero también la oceanografía en mucha medida, ¿no? En cómo se comportan los fluidos. Hablaba yo de las toberas o difusores, que son
justamente mecanismos que permiten que la salmuera, digamos, llegue al mismo nivel de concentración del agua de mar en una forma rápida, ¿no? En lo que nosotros llamamos el campo cercano, o sea, lo próximo, digamos, al vertimiento, ¿no? Ese es el objetivo. Siguiente, por favor. Ya estamos en la lámina 13 Sí, para gracias, proyectar los Mabel. videos. No sé si podemos proyectar brevemente. Tengo un video de 1 minuto y medio, que es un ejemplo justamente de una toma de agua de mar, de una desaladora. Vamos a ver aquí este ejemplo en Australia. Voy a ir comentando un poco. En el caso es en la ciudad de Perth, en Australia. Tiene una planta de desaladora y vamos a ir viendo ahí la inspección del buzo, la toma de agua y qué es lo que él va encontrando, ¿no? En este caso, este método digamos, de manejo ha sido que la velocidad es menor. Como se dan cuenta, el buzo ni se da cuenta de que el agua está ingresando. Él está buceando al lado de la toma y no siente ese flujo de ingreso. Eso es una cosa positiva. La segunda cosa que vemos es que está creciendo la vida marina. Ahí hay un organismo marino, por ejemplo, un droide, que son las anémonas, ¿no? Son organismos que duran mucho, su crecimiento es muy lento. Hay una esponja también que su crecimiento es muy lento. Hay también los famosos choritos que le llamamos nosotros creciendo, e incluso hay un caballito de mar. Entonces, se ve que ha sido es un ecosistema que está respondiendo de forma favorable a esta toma de agua de mar, ¿no? No es que en todos los casos se produzcan impactos negativos, ¿no? También hay casos como este. Y eso parte del diseño muchas veces, ¿no? ¿Podemos seguir con la presentación, por favor? Bien. Excelente. Siguiente, por favor. Bien, ya hemos visto las generalidades. Antes de esta, por favor, permíteme un minuto, Mabel. Antes de este slide. ¿Qué voy a presentar en los minutos que siguen? En la verde, en la de transición, por favor. Voy a presentar algunos ejemplos ya concretos de tomas de agua de mar para proyectos mineros en Perú. ¿No? Vamos a analizar algunos casos, vamos a ver cómo han sido implementados y hacer algunas comparaciones entre ellos y más o menos sacar, justamente el objetivo de la presentación era mostrar cuál era el estado actual de esta tecnología, ¿no? Lo vamos a ver aquí en los siguientes slides. Por favor, Mabel. Bien, este es el primer caso que les traigo, es el caso del proyecto minero Cerro Lindo, a cargo de Nexa. Digamos, es el primero que implementó esta tecnología. Está ubicado en Chincha y la toma de agua de mar está también en Chincha, casi en el límite con Cañete. Es una operación que, digamos, fue innovadora en su momento por el uso de esta tecnología, una de las primeras que empleó esta tecnología. Se ubica en una cuenca, en la cuenca de la Topará, que es una cuenca paralela al río Cañete, en una cuenca, digamos, donde el agua es un bien bastante escaso, y agua dulce me refiero, y lógicamente tenían que buscar una salida, una alternativa para darle viabilidad al proyecto, ¿no? Entonces, en el caso de este proyecto, el caudal es más o menos de 720 metros cúbicos de hora. La profundidad de la toma de agua está más o menos unos 12 metros de profundidad, y el tratamiento que se hace es de osmosis inversa. Eso se hace en playa. La gran, digamos, la gran lección de este proyecto no solamente es ser el primero, sino es la longitud de la línea de impulsión, ¿no? La línea de impulsión tiene
aproximadamente unos 67 kilómetros, lo cual es una distancia bastante respetable, y va, digamos, desde el nivel del mar hasta la altitud en que está la operación minera, que es 1820 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un gradiente de 1800 metros, digamos, de diferencia, donde hay un bombeo, lógicamente, desde costa hacia la parte alta de donde está la operación. Es un proyecto muy interesante, digamos, ellos reciclan el agua en su totalidad, porque es un bien escaso, les ha costado muchísimo construir la toma y desalinizar y bombear. Todo eso es lógicamente es un gran esfuerzo, una gran inversión, y lógicamente su producción ha ido muy bien, y digamos, en lo que es respecto a conflictos relacionados con el agua, pues no los ha minimizado, y ha ido avanzando en los años que tiene de operación, que ya me parece son unos 15 años, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo de, digamos, de una tecnología que en su momento era pionera, y bueno, ahora después de 15 años ya vamos a ver que hay otros proyectos que están entrando, digamos, en esta línea, ¿no? Siguiente. Bien, ese segundo proyecto es el proyecto de fosfatos Bayobar. Es un proyecto que está operado por la compañía minera Misquimayo, que ahora pertenece a Mosaic, una empresa minera de alcance global. Se encuentra en operación también, al igual que Cerro Lindo. Se ubica en la bahía de Sechura, en Piura. Y a diferencia de Cerro Lindo, que es una operación de cobre, en el caso de Bayobar estamos hablando de minería no metálica, estamos hablando de fosfatos. El caudal que se procesa o digamos que se bombea en el caso de Misquimayo y el proyecto Bayobar, es de 2.000 a 4.000 metros cúbicos por hora, ¿no? Es un caudal mucho más importante que vimos anteriormente. En el caso de este proyecto, la velocidad de ingreso de agua es 0,15 metros por segundo, o sea, menor, que es lo que nos está pidiendo, acuérdense, la guía del IFC. Ahí podemos ver en la foto, se ven las bombas, que son las bombas de toma de agua ya en vertical, digamos, pero digamos tienen un sistema de mitigación bastante interesante colocado a lo largo del muelle para la toma de agua, ¿no? En el caso de Bayobar, ellos no tienen una descarga al mar. Digamos, tienen la ventaja de estar en el desierto, en una zona muy amplia, y tienen muchos espacios ahí para disponer de la salmuera, ¿no? En el caso de Bayobar, la longitud de la línea es de 50 kilómetros, ¿no? Es un poco menor al anterior proyecto, pero igual estamos hablando de una distancia bastante grande. La otra diferencia, o digamos casi la diferencia más importante respecto a todos los proyectos, digamos, que están operando ahorita con esta tecnología, es que la altitud de la mina está, digamos, por debajo del nivel del mar, ¿no? O sea, la altitud es menos 24 metros sobre el nivel del mar. Y ustedes me dirán, ¿por qué pasa esto? Porque el proyecto se ubica en la Gran Depresión de Bayobar, ¿no? Que es una zona del Perú que está debajo del nivel del mar. Entonces, digamos que la impulsión de alguna forma no es tan, si bien es una longitud importante, pero digamos la gradiente es una gradiente más bien negativa, ¿no? O sea, desde el mar hasta menos 24 es mucho menos, ¿no? Y también el gasto energético relacionado con esta impulsión, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante. Siguiente. Luego tenemos este proyecto Mina Justa. Es un proyecto que se encuentra en construcción. La empresa que está a cargo es Marcobre, es una empresa del grupo Breca, una empresa minera de muchos años, digamos, de operación en el Perú. El grupo Breca, conocido por varios proyectos mineros a lo largo y ancho del territorio. Y este proyecto que está en construcción va a procesar cobre. En el caso del proyecto también se adoptaron estas guías del IFC para que la velocidad de ingreso sea menor a 0,15 metros por segundo.
La profundidad donde está la toma es a 10 metros. En el caso de Mina Justa no hay descarga de salmuera. Acá este es uno de los casos que, por ejemplo, se va a disponer junto con los relaves. Y la longitud de la línea de impulsión es de 36 kilómetros, ¿no? O sea, es un poco menor a los dos casos anteriores, pero también es una distancia bastante respetable, ¿no? Son 36 kilómetros desde la costa hacia la mina, ¿no? En el caso de este proyecto, la altitud de la mina está a 800 metros sobre el nivel del mar y esa es la gradiente que tiene que vencer la impulsión de agua, ¿no? Como vemos en cada uno de los proyectos, en el caso de Mina Justa, que está, digamos, en el límite norte del desierto de Atacama, y en el anterior proyecto de Cerro Lindo, que también casi también el borde entre el desierto costero peruano y el límite norte, son las zonas más hiperarias, ¿no? Y el otro en el desierto de Sechura, el primer caso, ¿no? Una zona donde el agua es realmente vale oro, ¿no? Vale mucho más incluso a veces que el propio mineral. La siguiente. Este es un proyecto que cuenta, digamos, con todos los permisos. Tiene un EIA aprobado, es el proyecto de Pampa del Pongo, un proyecto de hierro ubicado en Carabelí, en Arequipa, como podemos ver ahí en el mapa también. El caudal en el caso de este proyecto es de 11.6 litros por segundo, es un caudal menor, ¿no? Comparado con los anteriores. De acuerdo a los estudios, ellos han proyectado una tecnología de toma de agua que se llama de pozos de playa, lo cual significa que se van a construir una batería de pozos en la zona de playa. No sé si ustedes quizás conocen por experiencia que cuando ustedes en la playa hacen un hoyo, inmediatamente se llena de agua, ¿no? Y ese es más o menos el principio que va a trabajar en este proyecto, ¿no? O sea, grandes pozos que van a hacer que el agua ingrese y luego esa agua sea bombeada hacia la mina, ¿no? El tratamiento es osmosis. La descarga en este caso, o sea, ¿dónde va a llevarse esta descarga de la salmuera? Era 20 metros de profundidad. Y en el caso de la altitud de la mina está a 400 metros sobre el nivel del mar, o sea que esa es la gradiente que tiene que vencer, ¿no? Más o menos una altitud, es la mitad de la altitud del proyecto anterior de Mina Justa. También muy interesante, un proyecto de hierro, ubicado en una zona desértica y digamos casi con todos los ingredientes como para poder instalar un proyecto de... Vamos a ver. Retornamos nuevamente. Sí, ¿me copian? Sí, correcto. Bien, parece que nos fuimos un momento. El siguiente proyecto que quería presentar es el proyecto Tía María, a cargo de la empresa Sauder Perú. Hemos escuchado muchísimo alrededor de este proyecto. Es un proyecto muy importante, un proyecto de cobre, con un caudal de 2.139 metros cúbicos por hora, de acuerdo al instrumento ambiental que tienen aprobado. La velocidad de ingreso de agua en mar no la tenemos clara, no la hemos podido todavía ubicar. La profundidad de la toma sí está a 15 metros de profundidad, digamos. Acuérdense que mientras más profundo es mejor, y en este caso
es una profundidad, digamos, es bastante adecuada y incluso mayor de las anteriores que hemos visto. Y la profundidad de la descarga igual a 30 metros, ¿no? O sea, es una profundidad bastante considerable. Ahora, esa es la ventaja que existe, digamos, en el sur del Perú. En el sur del Perú, digamos, a partir de la bahía de San Juan, Marcona hacia el sur, el fondo marino cae muy rápido, ¿no? Entonces es bastante factible encontrar profundidades mayores a distancias más cortas de la costa, ¿no? Entonces esa es una gran ventaja que tienen los proyectos ubicados en la costa sur del Perú. Y por otro lado tienen otra desventaja, que es que digamos que la cordillera llega casi hasta el borde del litoral, y eso hace que, digamos, el bombeo desde la línea de mar hacia la parte alta de los acantilados, digámoslo así, sea una complicación adicional que tenemos que considerar al momento de elegir estas alternativas. En el caso de Tía María, la línea de impulsión tendría una longitud de 17 kilómetros y está ubicado a una altitud de 700 metros, que sería la gradiente que tendrían que del agua dulce para poblaciones locales, pero hay un costo energético que tenemos que, digamos, que tenemos que invertir. Y lógicamente aquí tenemos que ya ir pensando como país en las alternativas a suministros de energía, ¿no? Energía verde, los recursos ilimitados que tenemos, por ejemplo, en energía solar que podemos usar, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esa es una lámina de resumen de la, digamos, de la presentación hasta el momento. Lo que yo quiero mostrar aquí es, básicamente tenemos dos láminas comparando los proyectos, las longitudes de las líneas de impulsión. Claramente Cerro Lindo es la que, digamos, está ahorita batiendo el récord, podemos llamarle, en lo que es distancia, seguida muy de cerca por Bayóvar y en tercer puesto Mina Justa, en la longitud de estas líneas y en lo que es la altitud, digamos, de los proyectos. Tenemos el proyecto minero a la cual el agua llega más alto es Cerro Lindo, que está hablamos que era 1800 metros sobre el nivel del mar. Digamos, en comparación, vamos a comenzar a compararnos con vecinos, por ejemplo, comencemos por Chile, que también tiene este tipo de tecnologías. Ellos incluso tienen proyectos que están ya sobre los 4000 metros y que hay un bombeo hacia esos niveles, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, digamos, ahorita en Chile, y no creo que sea algo que nosotros podamos sustraernos en los próximos años. Lógicamente, si queremos desarrollar minería sin impactar recursos hídricos, esa va a ser la tendencia, por ahí es que vamos a tener que ir, digamos, como país, como sociedad, ¿no? Entonces, en resumen, hay 2 unidades mineras con unidades operativas, hay 3 proyectos, uno en construcción, que están planeando o que ya tienen las autorizaciones para hacerlo. Hablando de tecnología, hablamos del caso de Cerro Lindo, digamos, como la más antigua, pero no es que sea tan antigua, es del 2007, o sea, estamos hablando de tiene 13 años, pero sí marca un hito importante, ¿no? Como el primer proyecto que comenzó a usar esta tecnología. Fosfatos Bayóvar es el proyecto que tiene el más alto caudal en cuanto a captación, y además es el segundo en emplear la tecnología. Y sumando, digamos, estos caudales, podemos afirmar que en el Perú se están empleando 7.800 metros cúbicos por hora de agua de mar para operaciones mineras, ¿no? Que en realidad es un porcentaje muy menor comparado con el consumo total de agua de la minería. O sea, todavía tenemos mucho espacio más para crecer
en lo que es el consumo de agua desde estas fuentes de agua de mar, ¿no? También podemos decir que el solo hecho de plantear esta alternativa tecnológica no es que asegure el éxito de un proyecto, pero sí reduce muchísimo la conflictividad minera, ¿no? Lógicamente, el hecho de evitarnos esa competencia por el agua con los usuarios, el agua dulce, nos lleva, digamos, a tener otros actores, ¿no? Ahí tenemos que trabajar con comunidades pesqueras, por ejemplo, pero que ellos no usan el agua para la bebida, pero sí el agua de mar es para ellos un medio de subsistencia en lo que es la extracción de los recursos pesqueros, ¿no? Nos abre un frente diferente, pero digamos la conflictividad alrededor del agua cae mucho, ¿no? Entonces es una gran alternativa, diríamos, para el país, ¿no? Siguiente. Bien, algunas conclusiones para ir cerrando ya esta presentación, cerrando las ideas. El Perú es candidato natural, digamos, para la expansión de la tecnología de desalinización por nuestras condiciones geográficas, por nuestras necesidades de agua. Los proyectos mineros en zonas hiperáridas como el Perú definitivamente tienen que venir con el agua bajo el brazo. Como hemos visto, no puede ser que estemos compitiendo con agua habiendo estas tecnologías a la mano, y eso reduce mucho la conflictividad, ¿no? Aumenta el CAPEX, la inversión, pero reduce todas las conflictividades ulteriores que puedan desarrollarse. Es necesario conducir un análisis de alternativas de los sitios y de las tecnologías disponibles que necesitamos. Acá venía con el tema de los estudios necesarios para que se implanten estas tecnologías. También quiero hablar, no expuse en el debido detalle quizás, pero hay algunas tecnologías que están cambiando la desalinización últimamente. O sea, la desalinización por osmosis inversa utiliza una serie de placas en el cual se ejerce presión y energía para hacer pasar el agua de mar y retener los solutos. Bueno, ahora hay unas placas experimentales que ya están aparentemente entrando en algunos casos en proyectos piloto, por ejemplo, con el uso del grafeno, que es un material nuevo, y eso, si es que se llega digamos, a implementar esta tecnología del grafeno, va a hacer que la osmosis inversa sea muchísimo más barata en cuanto a los equipos necesarios para que ocurra la osmosis inversa, ¿no? Entonces, nos abriría una puerta inmensa a la tecnología de la desalinización a un precio mucho más barato. La prefactibilidad, entonces, debe considerar en todo estudio de prefactibilidad las condiciones ambientales, no solamente las biológicas, pero también las pesqueras y en una forma muy temprana, ¿no? Y finalmente es posible establecer acuerdos ganar-ganar, ¿no? Win-win con las comunidades locales para acceder al agua potable, y esto es otra ventana que se abre. Digamos, muchas veces la desalinización de agua cercanos a zonas que no tienen acceso a agua puede ser también un gran beneficio que los proyectos mineros puedan aportar al desarrollo local, ¿no? Proveer de agua potable, de agua limpia, de agua segura a las comunidades, y también garantizar la factibilidad de los proyectos desde el lado social, ¿no? Entonces, digamos, estas son las conclusiones finales que quiero dejar. Me gustaría quizás una ronda final de preguntas y luego pasar a un video de despedida donde más o menos mostramos las cosas que podemos hacer para este tipo de proyectos. Tenemos la pregunta del participante Julio Rojas. Cuando se menciona profundidad, ¿cuál es la adecuada en metros aproximadamente? Bien, en realidad va a depender, como digo, de cada caso, pero en lo que es la penetración de luz, digamos hasta los 10, debajo de los 10 metros, ya la capacidad de la luz de penetrar, sobre todo de las ondas electromagnéticas que favorecen la fotosíntesis, se reduce mucho, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que es debajo de 10 metros es más favorable, y porque además
a partir de esa profundidad, todo lo que es el movimiento de sedimentos, digamos, que ocurre, porque uno pensaría que la arena está quieta y no se mueve, pues la arena se mueve, y la arena es como una faja transportadora que va movilizándose de un sitio a otro, y bueno, hay una profundidad en el cual prácticamente la arena deja o ya no se tiene ese efecto, y eso depende de la altura de la ola, depende de la ubicación exactamente, pero digamos en promedio está como en unos 10 metros, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, digamos, todo lo que sea más allá de 10 metros. Pregunta 6 de Sofía Salinas. ¿Conoce usted experiencias de reuso de salmuera en otros procesos? ¿Se podría comercializar? Sí, no estoy muy enterado de esa pregunta, digamos, en qué reuso se puede hacer de la salmuera. Me parece que hay algunas industrias que la demandan, la sal para algunos otros usos industriales. Incluso en Norteamérica se usa la sal en los inviernos, para el mantenimiento de los caminos. O sea, hay un uso intensivo, ¿no? No estoy seguro cuál es la demanda en el Perú, pero digamos a nivel internacional la sal siempre ha sido un recurso y seguirá siendo un recurso interesante. Pregunta al participante Beto Vergara. En el Perú existe la redistribución económica por el uso de agua y también por el vertimiento. ¿Se ha considerado en la viabilidad del proyecto estas retribuciones anuales y hasta qué altitud es viable impulsar agua de mar, considerando que hay mineras cercanas de la costa hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar? Sí, hay esas experiencias, hay pagos que el ANA ha establecido por metros cúbicos en el uso de agua de mar. Eh, digamos, entiendo que ese es un tema que tiene que justamente evaluar los proyectos cuando están en la etapa de prefactibilidad o factibilidad, estimar esos costos, no solamente el costo del pago, del fee que va a requerir el Estado por el uso de esa agua, sino también los costos, como había mencionado ya, de la energía necesaria para la impulsión, ¿no? Que entrarían en los costos de OPEX, básicamente. Entonces, se tiene que considerar esos costos, lógicamente, y eso va a depender de caso por caso, ¿no? Digamos, el ejemplo que ponía de algunos proyectos del norte de Chile es que, a pesar de esos costos, los proyectos siguen siendo atractivos y siguen siendo factibles. Pregunta del participante Edwin Salinas. Respecto a la toma de agua, ¿qué sucede con el pozo playero? Sí, quisiera entender un poco más la pregunta, pero quizás se refiere al momento del abandono del pozo playero, pero en todo caso voy a describir nuevamente. El pozo playero es una batería de pozos que, digamos, tiene una gran ventaja, que ya no hay ese ingreso directo de organismos marinos como podría haber en la columna de agua, ¿no? O sea, digamos, ya viene prefiltrado por la misma arena, ¿no? La arena ya no deja pasar esos organismos, y lo que se recoge es solamente agua de mar, ¿no? Con algunos organismos, pero ya no en el volumen o en la densidad que podría ser en el agua de mar, ¿no? Entonces tiene esa ventaja. La parte, digamos, no tan ventajosa de esa tecnología es que quizás la cantidad de pozos que se requieren para que sea una operación estable y sostenible es mucho mayor, y que quizás la inversión también sea mayor, y lógicamente usar la playa para instalar los pozos compite también con algunos otros usos que pueden haber de la playa, ¿no? Todo esto es materia de un trade-off, lógicamente. Siguiente pregunta del participante Roy Hander. ¿Cuál es el grado de salinidad del agua tratada por osmosis? ¿Pueden estas aguas verterse a los cauces de agua dulce después de su aprovechamiento o cuál sería su tratamiento? Sí,
en realidad la concentración de sales son muy elevadas, ¿no? La salinidad promedio en medida en UPS en el mar en general, aquí en el mar peruano estamos hablando entre 34.8 a 35.5 UPS, ¿no? Que es la unidad práctica de salinidad en la cual se mide la salinidad. Entonces, una vez que se concentran las sales, esa salinidad puede llegar a 1000 o a valores más allá de 1000 UPS, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que medir la salinidad no en la salmuera, que puede ser una sal, pero acuérdense que la salmuera para poder impulsarla necesita agua. Entonces una parte de esa agua necesita diluir la salmuera para que pueda fluir, ¿no? Eh, yo le diría que no es una buena idea verterla en agua dulce, lógicamente, porque el agua dulce tiene una salinidad bajísima, ¿no? Y sí, sería un impacto bastante grande. Tenemos la última pregunta del mismo participante, Roy Hunter Quispe. ¿A cuánto asciende la inversión aproximada en una planta desalinizadora por osmosis? Bueno, esa inversión depende, como dije, de muchos factores. Em, Depende de la ubicación, depende sobre todo del caudal y de cuánta agua se vaya a procesar, y eso va a determinar el tamaño de la planta de osmosis, ¿no? Pero digamos, están habiendo proyectos que tienen inversiones de CAPEX entre 20 a 40 millones de dólares, en ese rango. Hay plantas más pequeñas, más modulares, que están más o menos del orden de 10, 15 millones de dólares. Entonces, depende mucho del caudal, ¿no? Y también esta mejora tecnológica que comenté al final, el tema del grafeno, es probable que haga bajar aún mucho más los precios en los siguientes años. Esas Sí. serían todas las preguntas. Bien, Mabel. Bueno, eh, simplemente quisiera agradecerles por el tiempo. Los invito a quedarse un minuto más y poder ver el siguiente video, donde estamos presentando las capacidades que tenemos en RM, que es la empresa donde estoy participando en estos momentos, trabajos de levantamiento, relevamiento de información marina para este tipo de proyectos. Si me ayudas, Mabel, con el video. Y les agradezco el tiempo dispendido en esta presentación y las preguntas tan interesantes que me han hecho. Gracias. En nombre del Instituto de Ingeniero de Minas agradecemos la participación de la empresa ERMSA. Gracias por su participación.